ese libro que se llama Argumentación Legislativa, que está en Astrea y en el que reúno los trabajos de un librito anterior, que era Contribución a la teoría de la legislación, y que más o menos ocupa como la mitad del espacio, y luego nuevos trabajos en donde yo he tratado de conectar la teoría de la legislación o algunas ideas sobre la legislación, porque me parece que en relación con lo que yo he hecho, hablar propiamente de una teoría sería excesivo. A mí me gusta utilizar una expresión de un filósofo uruguayo, ¿no? De ideas para tener en cuenta. Yo diría que son ideas para tener en cuenta que quizás puedan merecer la pena atenderlas y seguirlas, pero una teoría es algo, diríamos, mucho más sistemático, más completo, etcétera. Y luego yo eso traté de conectarlo, he tratado de conectarlo, y sigo interesado, claro, en la teoría de la argumentación jurídica, que es probablemente el sector del que más me he ocupado. Entonces, en este capítulo que quiero exponerles, hay como un modelo de análisis de la argumentación legislativa, donde utilizo también algo de material empírico. Y mi idea sería, y por eso diríamos la pregunta que les hago, y lo que a mí me interesaría ver si efectivamente eso puede servir como un esquema para llevar adelante pues investigaciones en las que me parece que estamos necesitados, porque en fin, por razones que ya todos conocerán muy bien, pues el centro en el estudio y en la investigación del derecho en los últimos tiempos no ha sido precisamente la legislación, y eso efectivamente es una gran laguna que habría que procurar llenar. Entonces yo creo que necesitamos estudios, análisis de legislaciones, de argumentaciones legislativas, de la misma manera que lo hacemos. Hay un material muy abundante de las argumentaciones judiciales. Bueno, esa es un poco la idea. A ver si esto que yo voy a contarles pues podría servir como un esquema para ese objetivo. Entonces empiezo recordando así rapidísimamente cuál sería esta especie, digamos, de conjunto de ideas a tener en cuenta para desarrollar una teoría de la legislación. Básicamente lo que yo planteo, después de constatar que efectivamente ahí hay una carencia que se nota, por cierto, a la hora de estudiar ese tipo de argumentaciones. Por ejemplo, así como hay una teoría de la dogmática penal, etcétera, etcétera, que ayuda al jurista a la hora de enfrentarse, por ejemplo, con una sentencia que tiene que analizar, no existe lo correspondiente a propósito de la legislación. Y entonces a mí me parece que eso podría de alguna forma lograrse si partiéramos de la idea general de considerar la legislación como una acción o un conjunto de acciones, naturalmente una actividad sumamente compleja, que tiene un mismo esquema en abstracto y que luego esos mismos elementos dados en abstractos pueden contemplarse desde 5 o 6 perspectivas distintas. Entonces esa sería un poco como la idea, me parece, rectora de todo esto. Se ha dicho de otra manera. La legislación podría verse entonces como un conjunto de interacciones que se dan entre un edictor, entendido por tal el que establece una norma, un conjunto de normas, una ley, los destinatarios de esas normas, el sistema jurídico, que es donde se inserta precisamente la norma, los fines que se pretende perseguir, que naturalmente legislar es una operación racional y como tal trata de obtener determinados fines. No sé si hay algún problema. No. Y finalmente serían los valores. Entonces los valores serían como la justificación de esos fines. Si quiere, fines últimos. Bueno, entonces ese tipo, diríamos, de acción puede verse pues desde una perspectiva lingüística. Y por eso digo de que desde cada una de ellas, pues esos distintos elementos se caracterizan de una forma peculiar. Pues desde la perspectiva lingüística, el edictor es sencillamente el emisor de un lenguaje. Lo que se trata es de conseguir claridad, precisión, y el valor último pues sería lo que podríamos llamar la comunicación
El derecho es un sistema de comunicación, aunque naturalmente no sea solamente eso. La segunda perspectiva, la segunda dimensión de racionalidad, yo la llamé en algún momento jurídico formal, más o menos siguiendo el eco de la noción de sistema tradicional en el derecho, en la dogmática, que era un concepto, diríamos, formal de sistema, y ahora más bien prefiero llamarlo sistemático, porque creo que no solamente hay elementos formales a tomar en cuenta, sino también elementos sustantivos. Pero, en fin, la cosa, digamos, sería la misma en el sentido de que el objetivo es lograr la sistematicidad. O sea, examinar racionalmente una ley desde esa perspectiva quiere decir si eso no es sistemático, si encaja o no bien en relación con las otras normas ya establecidas, si hay contradicciones, lagunas, etc. La tercera perspectiva la llamamos pragmática, y es la idea un poco de los realistas. La legislación no puede quedarse sencillamente en un conjunto de enunciados sobre el papel, sino que tiene que lograr que efectivamente eso se traduzca en la práctica, se traduzca en comportamientos, para lo cual, pues, una legislación racional tiene que implementar determinados mecanismos de carácter subjetivo, como son sanciones, o de carácter objetivo, como pueden ser instituciones para lograr esto. El cuarto nivel es lo que llamaba la racionalidad teleológica, o sea que no basta con conseguir que las normas no se queden sin más en el papel, que se traduzcan en acciones, pero a su vez las acciones tienen que lograr la consecución de ciertos objetivos, de ciertas finalidades. Es lo que llamo la racionalidad teleológica. Y finalmente la racionalidad axiológica, que quiere decir que estos fines que se trata de lograr y que eventualmente se cumplen, pues que se ajustan con ciertos parámetros axiológicos, que si se quiere viene dado por la Constitución, pero claro, la Constitución a su vez tenemos que interpretarla de acuerdo con una determinada concepción de la moralidad política. Por eso entonces el nivel axiológico no es, podríamos decir, puramente jurídico, en el sentido reducido de jurídico que normalmente usan los juristas. Y un último nivel, una especie de nivel transversal, es lo que llamo la razonabilidad. O sea, el tratar de hacer un análisis de conjunto y lograr un cierto equilibrio, porque puede ser que una ley no permita satisfacer completamente las 5 anteriores racionalidades a las que me he referido. Y entonces ser razonable quiere decir, pues, lograr algún tipo de equilibrio que pueda resultar aceptable. Bueno, ese entonces, como decía, es un poco el punto de partida. Para tratar, lo que aquí me interesa entonces es esto de un modelo de análisis de la argumentación legislativa. En algún trabajo anterior, y refiriéndome a la argumentación legislativa en el interior de una asamblea, o sea, en el interior de un parlamento. Porque claro, cuando hablamos de legislación y por lo tanto de argumentación legislativa, habría, yo creo, algo así como 3 fases. Una fase previa, hay algunas cuestiones que son muy técnicas y a lo mejor nunca se han discutido, ¿no?, en los espacios de la sociedad civil, pero otras cuestiones sí. Yo que sé, ahora en España que se va a pasar pues una ley de eutanasia, pues naturalmente esto previamente se ha discutido en la opinión pública, o sea que hay una fase, si se quiere, prelegislativa, otra legislativa dentro de la Asamblea y otra postlegislativa, que muchas veces puede ser muy importante, porque se trata precisamente de ver hasta qué punto la realidad muestra que efectivamente se han cumplido no los objetivos, cómo habría que cambiarla, etc. Entonces, en trabajos anteriores, para analizar esto y en el contexto, diríamos, de la discusión propiamente legislativa en el interior de una asamblea, yo hacía una distinción entre lo que era una visión de conjunto de la discusión parlamentaria, tratando de identificar cuáles son las cuestiones que se estaban discutiendo, las actitudes de aceptación o de rechazo que mostraban los diversos grupos parlamentarios y las razones. Y luego también
sugería, como otro tipo de análisis, que podía consistir en fijarse en alguno de esos puntos de discusión y entonces deberíamos tratar como de proyectar ahí una luz más intensa. Bueno, esto es un poco entonces lo que yo trato, ¿no?, de desarrollar aquí, y utilizo un par de casos legislativos españoles de la época en la que estaba escribiendo esto, o sea, que hace como 4 o 5 años. Uno es la modificación de la ley del aborto y el otro se refiere a una ley de seguridad ciudadana. Me voy a referir únicamente al primero de los ejemplos, a la ley del aborto, porque me parece que es suficiente como para mostrar el conjunto de cosas, de los materiales empíricos, que me parece que está bien tener en cuenta para luego pasar al último apartado, que es el apartado que yo le había dicho a Carolina que merecería la pena que previamente hubiesen leído y para centrar ahí la discusión. Entonces digo que la discusión a propósito de esta ley del aborto, que por otro lado es un tanto peculiar, pero creo que nos suministra los elementos empíricos suficientes como para poder entender las propuestas que yo quiero hacer. Bueno, es una ley, en primer lugar, diríamos muy corta, en la que contiene únicamente un par de artículos y en el que se trataba sencillamente de modificar a su vez una ley anterior que había autorizado el aborto en España, estableciendo un sistema de plazos. En España hemos tenido, diríamos, una serie de leyes que regulan el aborto, y una del año 10, en la época socialista, que estableció un sistema de plazos. Y ahora, esta reforma, que es del año 2015, y que trata de modificar un aspecto de esa ley. Por eso digo que es realmente muy corta. Y la modificación consistía sencillamente en que en relación con las mujeres jóvenes menores de 18 años que fuesen a una clínica con la pretensión de que se les practicase el aborto, entonces se establecía que debía ser informado su padre o la persona que tuviese, digamos, su representante legal, con una excepción. Se decía que no sería necesario en los supuestos, exactamente creo que se decía, que pudiese haber un conflicto grave, peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos. Entonces, en ese caso, pues no habría habido una autorización y primero, digamos, una información a los padres o a los representantes de estas personas. Bueno, y eso es lo que cambia entonces la ley. O sea que tiene, en su análisis, se quiere, tiene la ventaja de que es una ley muy breve, y por otro lado también, quizás a la hora de analizar la discusión parlamentaria, tiene la ventaja de que todos los otros grupos parlamentarios coincidían en cuanto a las críticas que había dirigido a este intento exitoso, ¿no?, de modificar las leyes. O sea que por un lado tenemos el punto de vista del Partido Popular, el Partido Conservador, que pretendió y que logró cambiar ese aspecto de la ley, y por otro lado todos los otros partidos que venían a estar de acuerdo realmente en oponerse al cambio, además, y en las razones que daban para oponerse al cambio. Bueno, el punto que a mí me parece interesante aquí es que si uno trata de analizar todos estos argumentos que fueron expuestos en pues, una serie, digamos, de sesiones, algunas en comisiones, otras en pleno, etcétera, etcétera, yo he seleccionado lo que fue la discusión en el Senado, pero diría que me parece que no se pierde nada, o sea, porque ahí de alguna forma aparecieron los razonamientos que ya se habían dado en otros momentos, ¿no?, del íter legislativos. Y digo, lo que yo creo que es interesante es que resulta bastante, diría, fácil clasificar
todas estas razones en contra de la ley, de acuerdo con el esquema que antes yo les había indicado. O sea, que me parece a mí que para estudiar, para analizar una discusión legislativa, los temas que se discuten caen bajo alguno de esos 5 niveles de racionalidad. O sea, hay como 5 tipos, ¿no?, de grandes cuestiones que se pueden plantear. Y entonces los argumentos efectivamente en contra, que uno puede detectar en las actas de esa discusión parlamentaria, pues efectivamente se pueden clasificar más o menos fácilmente así. Les pongo algunos ejemplos de lo que serían razones lingüísticas. Entonces se dice, los opositores a la ley decían, la ley en el preámbulo no satisface, digamos, estos requisitos de racionalidad lingüística, porque en el preámbulo se dice que la ley quiere asegurar que las menores de 16 y 17 años se encuentren realmente acompañadas. Y entonces se dice, pero en realidad la ley que se pretende reformar solo permitía la no existencia, diríamos, de la información en muy pocos casos. O sea que, diríamos, hay como una especie de oscuridad en el preámbulo de la ley, ¿no?, de qué es lo que se quería cambiar. O sea, no era cierto, digamos, que efectivamente ahí había una falta de consentimiento por parte de los progenitores. Razones, entonces, lingüísticas. El otro ejemplo que no voy a tratar, de la Ley de Seguridad Ciudadana, las razones lingüísticas ahí son todavía más evidentes, porque ahí se establecen una serie, digamos, de sanciones en relación con determinadas conductas. Y entonces cuando se dice, bueno, pues la manera de describir las conductas pues era inexacta, puede dar lugar a diversas interpretaciones, etc. Eso es lo que quiere decir con razones lingüísticas. O sea, que muchas veces cuando se discute sobre una ley, pues se pone el énfasis efectivamente en esto. Hasta qué punto resulta suficientemente claro, ¿no? Lo segundo decía que eran razones de tipo sistemático. Y entonces aquí a su vez podríamos hacer una subclasificación entre las razones procedimentales y sustantivas. Y entonces los grupos parlamentarios opositores en aquel momento, desde el punto de vista procedimental, adujeron que en la tramitación de la ley se había hecho como proposición de ley y no como proyecto de ley. Bueno, es una distinción que tenemos aquí en el derecho español, y quiere decir que si lo haces como proposición de ley, entonces no se necesita recabar una serie de dictámenes, mientras que sí se necesitaría en el caso de que se presentase como un proyecto, o sea, un argumento sistemático procedimental. Pero había también argumentos sistemáticos sustantivos, que quiere decir que lo que se pretendía al modificar la ley pues chocaba contra otras normas del ordenamiento jurídico. Concretamente, por ejemplo, se decía que a las mujeres menores no se las permitiría llevar a cabo la interrupción del embarazo sin la autorización de sus padres o de sus representantes, pero sin embargo sí que se las consideraba capaces para responsabilizarse de un hijo, o también se les consideraba imputables en el caso de que pudiesen cometer un acto ilícito. Entonces decía, bueno, ahí hay un tipo, diríamos, de contradicción, o sea, esa razón sustantiva. En tercer lugar, las razones estas que yo llamaba pragmáticas. Pues se dice, una de las razones también que se dio, que el procedimiento específico que establecía la nueva ley para resolver los posibles conflictos entre menores y sus representantes significaba que había que ir a la jurisdicción civil, y que eso significaba pues que iba a tardar mucho tiempo. De tal manera que la norma, digamos, resultaba ineficaz, porque lo que ocurriría es que cuando se resolviese esa cuestión, pues ya sencillamente ya no sería posible llevar a cabo la interrupción del embarazo,
una razón, diríamos, pragmática, ¿no? Razones finalistas. Lo que tiene que ver con la racionalidad es esta teleológica, ¿no? A la que yo antes me había referido. Esas probablemente son las más importantes, suelen ser, yo diría, las más importantes cuando se trata de leyes que plantean cuestiones polémicas. Hay otras que no, hay leyes que regulan cuestiones, diríamos, muy técnicas y que seguramente se centran en los dos primeros niveles a los que me había referido. Tratan sencillamente de ser bien precisas y de no incurrir en contradicciones o lagunas. Pero una ley como esta se centra efectivamente en cuestiones que tienen que ver con los fines, con la racionalidad teleológica. Por ejemplo, se decía que la ley anterior, la ley de la época socialista, en realidad había tenido efectos positivos y que además el número de mujeres, de mujeres, digamos, menores de edad, que habían acudido a la interrupción del embarazo era muy pequeño, y dentro de ese grupo, que ya era muy pequeño de todo el conjunto, pues resultaba que las que efectivamente se habían acogido al que no se tuviese que informar a sus representantes era verdaderamente escasísimo. En total, un 0,4% del conjunto de los abortos que se habían producido. Pero además se decía que la ley anterior estaba funcionando bien porque de hecho había descendido el número de abortos y también el número de embarazos no deseados, que se supone que son efectivamente objetivos, ¿verdad?, a perseguir, y lo eran también en la otra ley. Otro de los argumentos de las razones teleológicas es que el efecto que se iba a producir, se quisiera o no se quisiera, o se dijera o no se dijera, era la desprotección de las mujeres menores, sobre todo las que estaban en una situación de especial vulnerabilidad. Y también otra razón era que en realidad lo que perseguía el Partido Popular con esa reforma pues era un fin sencillamente electoralista. Era como una especie de llamada a un sector de su electorado, pero no pretendían lo que verdaderamente decían que pretendía, que era la protección de las mujeres menores. Y finalmente, la última perspectiva de racionalidad, las razones axiológicas. Los grupos opositores decían que la ley no obedecía a una demanda popular, o sea que sería como una razón, si se quiere, de moralidad social. En ese momento en España no había ninguna exigencia efectivamente de que se modificara esto, y de hecho es de suponer que dentro de lo que sería el electorado del Partido Popular pues había más bien un consenso favorable a mantener la ley, como se vio por el hecho de que después el ministro de entonces, que era Ruiz Gallardón, que trató de hacer una reforma más todavía en profundidad y limitar mucho las causales del aborto, pues no pudo llevarlo a cabo y tuvo que dimitir, ¿no? Bueno, y entonces también estoy en las razones estas axiológicas. También se decía otra razón, restringe los derechos de las mujeres, en particular el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, y también otra razón axiológica. Los propósitos que persigue el Partido Popular serían propósitos ideológicos, religiosos, pero por lo tanto no válidos para el conjunto de la población, o sea, no perseguiría el interés general. Bueno, eso se podría esquematizar en un esquema que tendrían ahí, si están siguiendo el texto que me parece que tienen, ese esquema que resumiría un poco el conjunto de la argumentación. O sea que la pregunta general con la que arranca la discusión parlamentaria sería esta: ¿se debe aprobar o no la proposición de ley? Y entonces eso depende, como verían ahí, de 5 subpreguntas. Y cada una de las subpreguntas tiene que ver con uno de esas perspectivas de racionalidad. Entonces, la primera, ¿satisface los requisitos de la racionalidad lingüística? O sea, ¿es suficientemente clara, etcétera? Dice, no. ¿Y por qué? Bueno, la razón que les
la del preámbulo a lo que me había referido. En segundo lugar, ¿satisface los requisitos de la racionalidad sistemática? No. Y ahí está la razón procedimental y sustantiva. ¿Satisface los requisitos de la racionalidad pragmática? No. Aquello, diríamos, de la demora del procedimiento consistente en ir a la jurisdicción civil ordinaria. ¿Satisface los requisitos de la racionalidad teleológica? No. Y hay 3 razones que yo antes había enunciado, y satisface los de la racionalidad axiológica tampoco, y hay otras razones. Entonces, el conjunto de los no, es decir, puesto que no cumple con ninguno de esos requisitos, diríamos, la conclusión del razonamiento, visto así, entendido de esa manera conjunta, holística, es que la proposición de ley pues no debe ser aprobada. Pero yo les decía antes que con el esquema trataba de mostrar un análisis, diríamos, macro, pero también la posibilidad de un análisis micro, en el sentido de centrarse en algún aspecto de la discusión que fuese particularmente importante. Y entonces esto es lo que tienen ahí en la página siguiente, a propósito de la racionalidad teleológica y de la consecuencia negativa que se produciría en el caso de que se llevase adelante ese cambio legislativo. Entonces, el argumento, que está un poco diagramado, no entro muy rápidamente, ¿no? Como ven, ahí habría como 3 premisas, 1, 2 y 3, luego la conclusión, 4. Las premisas a su vez, a ver, aquí utilizo una representación de los argumentos que se me ocurrió y me parece que resulta útil aplicarla para los argumentos judiciales, pero creo que se puede extender también aquí. Y me parece que tiene la ventaja de que desde el punto de vista gráfico pues nos ayuda a verlo mejor. O sea, fíjense lo que es el esquema este de flechas. Entonces tenemos que cada una de las premisas da fuerza para llegar a la conclusión, que es E4, ¿no? Lo que aparece a la derecha de la flecha. Y a su vez, cada una de las premisas puede estar soportada en otras razones en favor de la premisa, ¿no? Entonces ahí si le echan un vistacito al gráfico de la página siguiente, pues me parece que esto permitiría verlo. Y luego todavía en la siguiente hay un esquema más general en donde trato de conectar el análisis macro y el análisis micro. O sea, que lo mismo que aparece primero con todas las razones y luego visto como, si se quiere, una lente de aumento, lo que sería una de las razones teleológicas, la que está ahí desarrollada, la razón esa D2, y a su vez, fíjense que lo que trato de mostrar ahí, no entro en los detalles, pero trato de mostrar ahí cómo esa distinción de razones, pues también tenemos que verlo como ocurre siempre que se hace una clasificación. Es decir, que nos permite entender mejor algo, una realidad, pero no podemos verlas de manera como que separase, por así decirlo, de forma que no hubiese ninguna conexión entre un tipo de razones y otras. Entonces aquí se ve, como por ejemplo, una razón, si le echamos un vistazo a este último esquema, una razón que en principio es de tipo pragmático, eso, la duración larga, diríamos, del procedimiento, también es una razón cuando se trata de ver que la consecuencia que se iba a producir era una consecuencia negativa. Y lo mismo, había una razón axiológica que también jugaría ahí un papel. Bueno, con esto trato un poco, diríamos, de relativizar la tipología esta de las razones, que yo creo que es útil, pero al mismo tiempo, insisto, como todas las tipologías y todas las clasificaciones, pues debe verse básicamente de una manera pragmática. Y luego, lo que hago es, diría un poco, entretenerme y ver cuáles fueron las razones que verdaderamente, o cómo de hecho, diríamos, se presentaron esas razones en la discusión en el Senado español y analizarlas desde la perspectiva de una teoría de las falacias. Y entonces, lo que iba yo ahí mostrando, pues es cómo verdaderamente
no puede identificarse ni un único, ni siquiera un argumento, diríamos, sólido por parte del Partido Popular en favor de la modificación de la ley que introducía. O sea, todas las razones eran, digamos, falsas razones, eran malas razones, eran falacias. Falacias que fundamentalmente consistían, las más frecuentes, en evadir la cuestión, o sea, no hablar de lo que realmente correspondería hablar, apelar a las emociones, argumentos ad hominem y cosas así. Y entonces ahí pongo una serie, diríamos, de ejemplos, ¿no? Me centro únicamente en primero, la representante del Partido Popular, por ejemplo, decía: señorías, subo a esta tribuna a defender el derecho y la opinión de una amplia mayoría social que no piensa como ustedes, y por eso no les han votado. Bueno, naturalmente esto es una falacia. Que no les hayan votado no significa que en términos generales no pensaran como ellos, como los políticos de la oposición. Querría decir que en conjunto no estarán de acuerdo con ellos, pero podrían estar de acuerdo con algunas de las tesis que defienden algunos de los políticos de la oposición, ¿verdad? Como por otro lado parece que sería este el caso, porque, como antes decía, efectivamente el Partido Popular o el ministro de Justicia de aquel momento no consiguió llevar a cabo, digamos, esta reforma y tuvo que dimitir. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que si lo anterior, diríamos, podríamos considerarlo como un esquema que nos permite analizar un pedazo de argumentación legislativa. Yo creo que sí, que podría ser útil para eso. Y ahora nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo la evaluamos? ¿Cómo sabemos que se trata de una buena argumentación o no y cuáles serán mejores? Claro, el resultado de la votación, yo diría que en este caso es absolutamente equívoco, nos da una idea completamente falsa, porque el resultado fue que el Partido Popular consiguió su propósito, consiguió una amplia mayoría, pero claro, todo el mundo sabe, la consiguió porque sencillamente tenía una mayoría de senadores y por lo tanto que votaron de la manera como el partido, en ese caso los representantes, pues les sugerían que tenían que votar. Pero no porque verdaderamente hubiesen sido racionalmente persuadidos. Porque, como digo, verdaderamente es un conjunto de falacias lo que se puede encontrar ahí, ¿no? Bueno, y entonces esta es diríamos, una dificultad a la hora de evaluar una argumentación legislativa, ¿cómo hacerlo? Entonces está claro que ese mecanismo pues no sirve y entonces tendríamos que ir a criterios de una cierta racionalidad. Luego voy a hablar de esto porque me parece que esa racionalidad tampoco puede entenderse exactamente como la racionalidad del discurso práctico, tal y como lo presenta, por ejemplo, Alexi. Pero sin duda necesitamos, digamos, construir una idea de lo que sería la racionalidad legislativa, ¿ya? Para poder saber efectivamente si se ha argumentado bien o no y con independencia efectivamente de los resultados obtenidos, ¿no? en la votación, porque como digo, eso pues no nos dice nada. Bueno, el otro ejemplo, pero este no me refiero a él, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que yo tomaba, y voy directamente a lo que me interesaba que discutiéramos, que eran las conclusiones, que yo creo que un poco podrían entonces obtenerse de ahí. La primera sería que yo creo que esa tipología de las razones a la que me he referido puede ser útil. Y en cierto modo yo diría que es una cuestión casi de sentido común, porque si pensamos, pues la actividad de dictar una ley supone efectivamente la pretensión de lograr un cierto objetivo social, razones teleológicas, que pueda considerarse como justificado, razones axiológicas, para lo cual se precisa formular una serie de enunciados bien construidos, como razones lingüísticas, comunicativas, cuyos contenidos se ajusten al ordenamiento jurídico, las razones que llamaba sistemáticas, y den lugar a acciones, razones pragmáticas, que permitan alcanzar ese objetivo.
O sea que yo creo que efectivamente es casi de sentido común que esta es una tipología que nos puede ser útil. Pero como antes también un poco también había anticipado, yo creo que hay que verla, digamos, con cautela. O sea, no es que esas sean las únicas razones posibles que surgen en una discusión legislativa. Entendido por razones, diríamos, lo que se puede aducir en favor de una determinada tesis, naturalmente se pueden clasificar de muchísimas maneras. Cualquier cosa, digamos, puede servir, ¿verdad?, como una razón en favor de dictar una ley de una manera o de otra, en un sentido o en otro. Pero creo que sí es cierto que cualquier tipo de razón que se aduzca podría reconducirse a estas 5 o quizás 6. Se podríamos añadir otro tipo, un nuevo tipo de razón, la sexta, que tiene que ver con lo de el nivel de razonabilidad al que yo también me había referido antes. O sea que una razón podría ser que, teniendo en cuenta todo el conjunto y todas las posibles razones en favor, en contra, etcétera, etcétera, pues estaría justificado hacer esto, hacer lo otro. Por ejemplo, podría estar justificado aceptar una cierta merma en cuanto a la claridad de una ley, porque de esa forma se consigue, pues por ejemplo, se puede conseguir el consenso, ¿no?, aunque se sepa al mismo tiempo que queda abierta, que queda indeterminada en algún aspecto. Entonces, como digo, esa creo que es una tipología que es interesante y que al mismo tiempo, pues podríamos pensar en desarrollarla de diversas maneras. Por ejemplo, yo antes decía, las razones sistemáticas, pues podríamos verlas bien como razones procedimentales o bien como razones de carácter más sustantivo. Y a su vez, estas razones sustantivas, o sea, cuando hablamos en términos de contradicciones y lagunas, pues quizás tendríamos, o estaría bien, enriquecer la tipología que suelen manejar los juristas cuando hablan de lagunas y de contradicciones, porque yo creo que aquí hay una limitación muy grande, y es que normalmente solamente se tienen en cuenta un tipo de normas, las reglas de acción, digamos, y suelen quedar fuera otro tipo de normas, por ejemplo, normas constitutivas, principios, valores. Bueno, con todo eso, diríamos, podríamos armar como subrazones, ¿no?, o subcategorías, diríamos, de razones. Yo creo que esto es importante, porque digo, de la misma manera, ¿no?, que tenemos una tipología de casos difíciles para poder analizar una argumentación judicial, pues yo creo que esto podría ser el equivalente cuando se trata de las argumentaciones legislativas. Segunda de las conclusiones, que un modelo, una serie de pasos que podría seguirse también para analizar y evaluar una argumentación legislativa. Y de nuevo, son una serie de pasos, pero no pretendo decir que tengan que seguirse necesariamente y en el orden que yo indico. Sería algo así como una aproximación. Pero tiene sentido, yo creo, empezar con una exposición de las circunstancias, de las condiciones políticas y del íter legislativo, de lo que ha ocurrido legislativamente antes de plantear la reforma, y de alguna forma eso equivaldría a lo que es la fase de la narración en el caso de la argumentación judicial. Es el primer paso. El primer paso, digamos, para alguien que quiere analizar y evaluar una argumentación legislativa. El segundo se trataría de identificar los puntos fundamentales de la discusión, para lo cual, entonces, lo de las 5 categorías de razones antes señaladas, creo que nos sería de utilidad. El tercer paso sería identificar las razones a favor y en contra. En este caso, que yo he visto, las razones en contra, pues había una coincidencia por parte de todos los grupos opositores, y las razones a favor, como antes había dicho, pues eran malas razones, pero podrían no serlas. Porque lo que he pretendido con lo anterior no es que fuese imposible defender, diríamos, esa reforma. Lo que quiero decir es que tal y como se hizo, pues no se adujo verdaderamente ninguna razón de algún peso. En cuarto lugar, entonces estaríamos en la fase de representar con un diagrama de flechas, como antes yo he señalado, en ese caso, una representación de conjunto
de cuál habría sido la discusión parlamentaria, ¿no? O sea, que donde nos mostrase las diversas cuestiones de discusión y cómo se relacionan entre sí las cuestiones y las razones en favor o en contra. La quinta fase eventualmente podría ser entrar de manera pormenorizada en algunos de los argumentos. Y efectivamente, pues así suele ocurrir, ¿no? Que el punto más interesante de la discusión pues estuvo, en este caso al que yo me he referido, en una cuestión de tipo finalista, de tipo teleológica. Pero como digo, si hubiese sido una ley puramente técnica, pues seguramente hubiese consistido en una discusión más bien lingüística y sistemática. Bien. El sexto paso sería la identificación de los elementos dialécticos. O sea, tener en cuenta el aspecto dialéctico de la argumentación. Esto tiene que ver que aquí presupongo también, ¿no? Una cierta concepción de la argumentación, tal y como yo la entiendo, la argumentación en el derecho judicial, pero también en el derecho legislativo, podría verse desde una perspectiva formal o lógica, desde una perspectiva sustantiva y desde una perspectiva que yo llamo ahí pragmática, o sea, que tiene que ver con los efectos de la argumentación, y a su vez hay alguna subdistinción entre la dialéctica y la retórica. La dialéctica entendida ahí como el arte, diríamos, de la discusión. Y entonces hay elementos dialécticos. Claro, ahí estarían los elementos dialécticos que han trascendido, que uno puede encontrar en las actas parlamentarias y que seguramente tendría que complementar con informaciones de tipo político, social, ideológica, etcétera, pues que más bien estarían fuera, ¿no? de ese material. Y aquí también es cierto que una de las dificultades es que si uno se hace la pregunta ¿de qué tipo de dialéctica es la parlamentaria en nuestros países? Bueno, pues yo diría, es más bien un conjunto de monólogos, ¿no? Más bien que un diálogo. Pero en fin, eso también no dejaría de ser un tipo de dialéctica. Quizás podríamos llamarlo mala dialéctica. Podríamos plantearlos cómo sustituirla por una mejor dialéctica, lo que se quiera. Pero esa es una perspectiva de análisis que debe contar. El séptimo paso es el análisis, digamos, retórico. Entonces, la identificación de los elementos retóricos, pues fijarse en el tipo de lenguaje que se ha utilizado, el uso de técnicas retóricas, las características del orador, del auditorio, en fin, lo que una perspectiva retórica nos permite, ¿no?, hacer con eso. El octavo paso sería la detección y análisis de las falacias, a la que yo antes me he referido. Yo creo que sería un capítulo muy importante, por cierto, de la argumentación legislativa, ¿no? Y la novena es una evaluación de conjunto de toda la argumentación. O sea, tomados todos los anteriores elementos en consideración, diríamos cuál es el juicio que nos puede merecer ese pedazo de argumentación legislativa. Bueno, tercera de las conclusiones. Si vamos ahora un poco a los tipos de argumentos más usuales que nos encontramos ahí. Me estoy excediendo un poco del tiempo, pero voy a ir rápido. Así en 5 minutos lo termina para que luego podamos discutirlo. Los tipos de argumentos más usuales. Bueno, lo primero es que naturalmente el argumento más usual no tiene mucho que ver con el silogismo subsuntivo, o sea, con la argumentación de tipo clasificatoria, que efectivamente es lo que se suele llamar, ¿no?, la justificación interna en el razonamiento judicial, sino que más bien aquí es el razonamiento finalista o consecuencialista. Claro, por razones de lo que significa legislar frente a lo que significa aplicar el derecho, ¿no? Fundamentalmente se trata de ver si se logran o no determinados fines y cómo, o sea, y cuáles son los medios. O sea, que quiero decir que entonces aquí hay un desplazamiento de los tipos de argumentos que tendríamos que tener en cuenta y que tendríamos que estudiar con más detalle. Luego aparece también la ponderación, que me parece que esto es interesante, porque, en fin, ya saben que sobre la ponderación últimamente se ha escrito y discutido muchísimo, pero normalmente se suele pensar en la ponderación que realizan los jueces, pero hay también la ponderación legislativa. Y yo diría que es tan importante que de alguna forma podríamos decir que la justificación interna, o sea,
que un poco visto en su conjunto, la argumentación legislativa es una especie de ponderación, o sea, de evaluar los pros y contras para decidir de una manera u otra, para decidir, por ejemplo, cambiar la ley o no cambiarla, o que el contenido tenga estas características o tenga otras, ¿no? También tiene mucha importancia los argumentos de autoridad aquí, ¿no? Yo aquí hago una referencia no tanto al caso de la ley del aborto, donde había algunos argumentos de autoridad, pero digamos no tantos, pero en relación con la otra ley, la ley de la seguridad ciudadana, ahí sí que había una profusión de argumentos de autoridad, ¿no? Cuando se decía, esta nueva ley iría en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas, de lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, de lo que han dicho tales y cuales penalistas, ¿no? Argumentos de autoridad, que por supuesto tienen mucha importancia también en la argumentación judicial, pero tiene ciertas singularidades, ¿no?, en relación con el legislativo. Y bueno, ahí muestra un poco cuál es la estructura de un argumento de autoridad, que por cierto, es decir, un argumento de autoridad no es necesariamente un mal argumento, no es necesariamente una falacia, pero hay que saber cuál es la estructura, cuál es la forma y de qué manera se le podría atacar. O sea, cuáles serían como las preguntas claves, ¿no?, que uno tendría que hacer. No entro en detalle para poder, diríamos, acabar más o menos en tiempo. Otra de las conclusiones, antes ya he dicho algo, es la importancia de una teoría de las falacias. Claro, aquí es curioso porque en la época moderna contemporánea, diríamos, nuestra teoría de las falacias proviene más bien de Bentham, ¿no?, The Book of Fallacies. Y Bentham arranca también de la legislación. Hay una frase que él dice que a mí siempre me pareció que estaba muy bien y que era como una especie de lema, ¿no?, que el pensamiento ilustrado debería seguir. O sea, que Bentham decía que la defensa de la ley y la oposición a los abusos del poder se habían hecho en el pasado por el fuego y la espada, mientras que en su época, o sea, en la época, diríamos, de la Ilustración en el mundo moderno, se había extendido el arma de las falacias. O sea, que el que pretendía abusar de poder lo hacía mediante la comisión de falacias. Y entonces el oponerse a los abusos de poder, pues querría decir también combatir las falacias. Bueno, pues yo creo que esto, el que pretende hacer trabajos de argumentación legislativa, tendría, como digo, que tenerlo esto muy en cuenta. Y aquí es bien importante darse cuenta de que una adecuada teoría de las falacias no puede ser una teoría puramente lógica. Porque no podemos entender una falacia únicamente como un tipo de argumento que va contra la forma lógica de argumentar, ¿no? Lo fundamental es el aspecto pragmático, lo fundamental es el contexto. Por eso hoy es frecuente hablar de las falacias informales frente a las falacias formales. Claro, una falacia formal, en el contexto del derecho, en realidad, no es necesariamente una falacia, porque, yo qué sé, imaginemos un non sequitur. Bueno, de las premisas que has establecido no se puede llegar a la conclusión a la que tú pretendes llegar, y entonces cometes una falacia. Pero claro, no necesariamente, porque el otro puede decir, no, es que había una premisa más que sencillamente estaba implícita. Y claro, decir que estaba o no implícita depende del contexto. Bueno, y así se puede decir prácticamente con todas las falacias, ¿no? No basta, como pasa en general con el razonamiento jurídico en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, que la lógica nos da una perspectiva, pero que si nos quedamos únicamente con la lógica, verdaderamente no podemos manejarnos adecuadamente en ese contexto. Y el último punto. El último punto tiene que ver con esto de la racionalidad de la argumentación legislativa y cómo hay que entender esto. Si uno parte de una teoría de la argumentación como la de Alexi, que es una teoría que sobre todo en el mundo latino ha tenido una amplísima aceptación y que se basa, como todo el mundo sabe, en la famosa tesis esta del caso especial. O sea, lo que viene a decir Alexi es que la argumentación jurídica
en todas sus instancias. En realidad él solamente se ocupa de la argumentación judicial, pero su teoría la presenta como si sirviese para todas las otras posibles instancias, o sea, la argumentación dogmática, la argumentación de los abogados o la argumentación legislativa. En todas sus instancias sería un caso especial del discurso práctico racional. ¿Qué quiere decir? Que se cumplirían los requisitos del discurso racional, las reglas y formas de los argumentos que él ha sistematizado siguiendo fundamentalmente la teoría de Habermas, más otras, por eso lo especial, más otras que serían específicas de cada uno de los campos. Bueno, eso es una discusión ¿qué hora tienes tú? Equivocada. Ok, me conecto en un minuto entonces. Y que no sirve desde luego no sirve para dar cuenta de la argumentación legislativa. La argumentación legislativa necesariamente es parcial. O sea, no solamente es que no sirva, si uno ve, imaginemos, que un determinado parlamentario que está defendiendo una ley, una propuesta de cambio de una ley, o el parlamentario, diríamos, del partido opositor, que se enfrenta a esa ley. Buenas tardes, ¿cómo va, Tania? Y si uno lo viese, pensara que tiene que ver desde una perspectiva de imparcialidad, uno de los elementos que está contenido en esa idea del discurso racional alexiano-habermasiano, pues yo creo que no podría entender. Mira, voy a entrar un poquito retrasado. Inmediatamente tendría que decir estoy esperando a Tania para entregarle algo. Ese tipo Entonces, me retraso de actividad, creo que estoy igual te preguntan, oyendo, estoy presentando fallas técnicas. ruido de fondo. Perdón, hay alguien debe tener que conectar su micrófono. Gracias. Bueno, y acabo entonces, rápido. O sea que eso no puede ser. Las exigencias del discurso racional, diríamos, es excesivo. No se puede pretender de un político en un parlamento que argumente como si estuviese en el contexto de un diálogo platónico. Pero claro, al mismo tiempo sí que hay ciertas reglas, ciertos límites que tendrían que exigírsele. Entonces eso quiere decir que necesitaríamos construir una especie, digamos, de reglas y formas de la discusión parlamentaria, de la discusión legislativa, que estuviese situada, diríamos, entre lo que es el discurso puramente racional y el discurso puramente estratégico. Tendría que ser, diríamos, algo intermedio, para que mantuviese un contacto con la realidad y al mismo tiempo, digamos, hubiese la oportunidad de una crítica racional al respecto. Y yo creo que esa es una de las carencias que tenemos. Necesitaríamos, diríamos, construir eso, esta racionalidad, para hacer también críticas, diríamos, adecuadas. Porque si no, el problema cuando se critica lo que ocurre en un parlamento, cuando se critica a los políticos, pues es que se hace con parámetros que también, diríamos, están desajustados, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que con esto me parece, yo habría terminado mi exposición e insisto, lo que yo trataría, diríamos, de concluir es que me parece que hay aquí una oportunidad de realizar trabajos que serían trabajos interesantes, ¿no? Sobre análisis de argumentaciones legislativas, y que lo anterior podría servir un poco como un esquema a seguir. Bueno, esta es la cuestión que someto a discusión.